Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Ascendan primero dentro de buenas almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin atiranarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Este es un grato encuentro con la verdad. Señoras y señores, buenos días. Estamos con Fernando Balda. Miren ustedes, pónganme atención, póngannos atención, porque las revelaciones que se van a formular son harto significativos e importantes para el proceso que busca esclarecer, con mismísimos aportes de archivos desclasificados de la Secretaría Nacional de Inteligencia que se agregan al caso Balda. Fernando Balda está en la cadena Democracia a partir de este instante, en vivo y en directo. Fernando, a menos de una semana que culmine la etapa de instrucción, instrucción fiscal, quiero hacer entender al público o informar al público. En el caso del secuestro al ex asambleísta, a su persona, hay nuevos documentos que ustedes han logrado, usted y sus abogados han logrado rescatar de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Ha publicado ustedes de 12 de julio del 2018 información desclasificada sobre una propuesta de servicios del estudio jurídico bogotano, o sea, en la nación colombiana, de nombre Mejía y Quintero. Mejía y Quintero, con fecha 17 de febrero del 16, dirigido a Javier Redrován, quien ocupaba el cargo de secretario jurídico de la CNI acá en Ecuador. Francamente le cotiza, para que nos entienda toda la gente, le elabora una proforma y un diagnóstico respecto de lo que a ellos les correspondería defender, indagar, alinearse de alguna manera con la estratagema indudablemente concebida, creada en un alto palacio de decisiones en la República del Ecuador. Aquello es casi innegable. Esta documentación, la información de situación jurídica, formulación de recomendaciones y propuesta de servicios profesionales de Mejía y Quintero, fue presuntamente requerida por el señor Redrován. ¿A nombre de quién lo hizo, señor Redrován? Sería la pregunta. ¿Quién le contrató? Dirá que la Secretaría de Inteligencia, y que era necesario e indispensable recoger documentación que detalle algunos asuntos que eran de interés en la fase acusatoria, que ya determinó a esa fecha, no sé si su captura, su secuestro, estaba ya vigente. Así es. Cuando es contratada por
los intereses del gobierno ecuatoriano, no atino a pensar de otra manera, esto es de lógica total y absoluta, a través del señor Redraban, se estaba solicitando o se estaba cotizando servicios profesionales de asesoría jurídica con este estudio bogotano. Acá dice, según se pudo constatar con la información obtenida, existen elementos materiales probatorios y evidencias físicas que comprometen seriamente a quienes, a los interesados, en mayúsculas. Eso dice el escrito con respecto a los hechos por los cuales fueron condenados otros ciudadanos colombianos por el delito de secuestro simple en contra de el exasambleísta aquí presente. Pero aparte de eso, han surgido otros documentos que podrían y otros testimonios que eventualmente, si son traídos y conducidos a la esencia y en el momento adecuado del proceso, la cosa quedaría esclarecida a plenitud, pese a que la conciencia social en las dos naciones vecinas y queridas por todos nosotros, los latinoamericanos, Ecuador y Colombia, pues las cosas están demasiadamente claras. ¿Qué novedades, aparte de lo que yo estoy insertando, tendría usted para los próximos días y naturalmente sus abogados deben estar a la expectativa de coyunturas que permitan exhibir otro tipo de testimonios con los cuales usted advirtió ya a sus enemigos, a sus adversarios procesales, diría así? Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, doctor Rosero, muchísimas gracias por esta oportunidad y por la invitación. Efectivamente, no nos deja de sorprender cada elemento de convicción o cada elemento probatorio que ha ido surgiendo a lo largo del proceso. Y vienen más. Y vienen muchos más. Parecería que días atrás, con la orden de captura del expresidente Correa, con la solicitud a Interpol de su aprehensión, habíamos llegado al pico de esta historia. Veamos hoy lo que ocurre. Algo que hay que aclarar, doctor Rosero, es que estos documentos fueron desclasificados por petición de nosotros, de la víctima. Nosotros no sabíamos el contenido que tenía la SENAIN sobre el secuestro a Fernando Balda, pero sabíamos que había información dentro de la SENAIN porque desde allí vinieron las órdenes. Le solicitamos por escrito al presidente de la República que por favor diera la orden para desclasificar estos documentos. Él lo ordenó, atendió el pedido de este ciudadano y a su vez la SENAIN, conociendo que hay un proceso en la Fiscalía, remitió todo expediente que tiene no menos de 500 hojas. Estas son solamente 4 hojas de las más de 500. Lo que este documento revela, primero que había un interés del Estado ecuatoriano, del gobierno, de proteger a Raúl Chicaiza y Diana Falcón, a 2 criminales, a 2 delincuentes, que no se habían robado una manzana, que habían contratado una banda de sicarios para secuestrar a un ciudadano ecuatoriano en Colombia, y quién sabe si para asesinarlo. Segundo, esto demuestra que desde el año 2016... ¿Cómo se denomina esa banda colombiana que habían contratado? Era una banda de Puerto Tejada. Era una banda de Puerto Tejada. Sí. Puerto Tejada, yo investigué luego dónde quedaba y qué era porque no conocía. Resulta que es un pueblito como lo que fue Envigado en la época de Pablo Escobar Gaviria. O sea, un lugar donde hay mucho crimen organizado, donde van otras bandas a contratar a otros para complementar operaciones para delitos como secuestro, asaltos, extorsión. Pinta de suburbio, ¿no? Sí, tiene alta criminalidad ese pueblito. Alta criminalidad. Pero esto además demuestra, porque si la cotización es de febrero 17 del 2016, y en este documento el estudio jurídico Mejía y Quintero le está poniendo en conocimiento del doctor Javier Redraban, secretario jurídico de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que sí existen elementos probatorios en contra de Chicaiza y Falcón,
y les advierte que su destino, que están en una situación muy difícil porque se ha comprobado su autoría material en el hecho de mi secuestro. Quiere decir que el gobierno ya conocía desde febrero del 2016 que Raúl Chicaiza y Diana Falcón eran los autores de mi secuestro en Colombia y lo encubrieron hasta la fecha. Pero no solo que lo encubrieron, buscaron un estudio jurídico que les cotiza a la defensa por nada menos que $200.000. Yo quisiera repetir la cantidad para que la gente que escuche lo tenga clara, no piense que era 2.000, que era 20.000. La apreciación es de triple. Exacto, ya son como casi, no sé, 500 millones de pesos, una cosa así. Son $200.000. Estaban invirtiendo el dinero nuestro, de los ecuatorianos, de nuestros impuestos. Yo no creo que la gente, que los empresarios o los microempresarios o la gente que compra un helado en la tienda pague impuestos para que el gobierno los utilice para contratar por $200.000 abogados para proteger a una banda de criminales, doctor Rosero. Su causa era una circunstancia nacional que requería ser esclarecida, o era un capricho o una vendetta de parte de quien ordenó esa contratación a Redrován. A Redrován puede haberle ordenado Romy Vallejo, obviamente, pero ¿quién dispuso que inicien este secuestro? A usted. ¿Quién supone usted o qué se desprende de los elementos que está usted reuniendo? Focus dice, por ejemplo, Correa, al que le ubica como el autor, digamos, de este secuestro. ¿Por qué causales? Hasta ahora es un misterio. Le tenía a usted desafecto rotundo, notable. ¿Usted le hizo algún daño? ¿Usted le quedó mal en alguna circunstancia? ¿O es producto de una frustración que nosotros no conocemos? ¿A qué debemos atribuir este odio infinito de los que sabía utilizar e instrumentar el expresidente Rafael Correa, con muchísimos ciudadanos? Doctor Rosero, no hay una explicación lógica, es algo que los hombres de bien no podemos... Fernando Gonzalo, yo le estoy tratando por su nombre. A mí me dice Gonzalo, muchas gracias, le agradezco Gonzalo. mucho. Muchas gracias, Gonzalo. Sí. No hay una razón lógica. Los ciudadanos de buen corazón no podemos entender cómo es que alguien tiene la capacidad y la motivación para mandar a atentar contra alguien, a secuestrarlo, a asesinarlo, a hacerle algún mal. Yo creo que había un ser desquiciado detrás de la figura que vendía la propaganda. Pero ¿por qué le vino esta animadversión cargada de una pasión impresionante? Por las denuncias sobre los casos de corrupción, y porque yo siempre denuncié casos que vinculaban directamente al expresidente Rafael Correa. Cuando se quebró la amistad. Así es. ¿A qué nivel llegó esa amistad? Perdone, Fernando. Bueno, yo fui un coideario al principio, sí. Apoyé su campaña, su gobierno, ocupé un cargo... ¿Qué le emocionaba de él? Yo creo que lo que le emocionó al 70% de los ciudadanos que votaron por él, una figura joven, una figura nueva, se veía un hombre limpio, que no tenía un mal pasado y que tenía un buen discurso, y eso motivó a mi persona, a la gente que me rodeaba, a apoyar esa propuesta. Pero ya cuando estuve en el gobierno... ¿Lo vio con carisma? Lo vi ¿Con carisma sana? Con carisma sana, claro. Luego, cuando ya estuve en el gobierno, me di cuenta que eso era una máscara nada más. Fui el primer funcionario de gobierno que renunció, que decían que estaba muy ligado al presidente, muy cercano al poder. Y me decían, ¿por qué renunciaste? No, yo simplemente... y ya notó, advirtió usted que no le convenía. Se traicionaron los principios que nos motivaron a apoyar esa propuesta, ¿no? Empecé a ver la corrupción, no se quería hacer nada. Me sentí de más en el gobierno y salí. Pero a buena hora, Gonzalo, a buena hora. Si no, hoy sería tan odiado como ellos, ¿no? Yo estaba prófugo, no por secuestro ni por peculado, sino porque me perseguía judicialmente Correa, dice usted. Es decir, Correa actuaba en mi contra por motivación propia. Es para que ratifique esta declaración o la contradiga, no para beneficio del Estado. Segundo, él no puede decirle a un policía a cuenta que es presidente de la República,
ándate a otro país. Secuestra, coacciona a este individuo o como le haya tratado. Pero me pones a balda aquí, a término de la distancia. Secuestro, coacción para que ubiquen a Balda. Fue relativamente fácil para ello ubicarle a usted. Una primera pregunta. Así como el proceso de Ecuador se inicia porque vino el expediente desde Colombia, porque el caso ya se había investigado allá, ahora se inicia otra investigación en Colombia, con lo que se avanza en Ecuador. Y en Colombia se determinará su responsabilidad y van a solicitar su detención y captura a la Interpol. La situación se le pone muy grave porque en Colombia estos delitos de lesa humanidad se pueden procesar y hasta juzgar en ausencia, y la pena, como acabo de conocer, va por el tamaño de unos 40 años de prisión. 40 años. Bueno, Correa admitió la comisión de otro delito, tanto así que la Fiscalía de Colombia, al escuchar su declaración, lo comenzó a procesar por violar la soberanía de otro país. ¿Ustedes también van a impulsar el juicio contra Correa en Colombia? Así es, yo lo acusaré a Correa en Colombia, y allá el secuestro se condena entre 28 y 40 años, me está confirmando usted la máxima de las penas. Correa se declara perseguido y víctima por este caso, etcétera, etcétera. Ahora, regresemos a los inicios de esta disposición, aparentemente del expresidente de la República. ¿Cómo la piensa aprobar? Aparte de esta proforma, digamos, enviada por el Estudio Jurídico Bogotano, a conocimiento nada más ni nada menos que del secretario jurídico, del director jurídico de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Bueno, Gonzalo, un secretario, como lo dice la etimología, es el que guarda el secreto, por eso es el secretario. Y el secretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia guarda secretos mayores. Evidentemente, el secretario actúa por la disposición del jefe inmediato, y el único jefe inmediato era el director nacional de inteligencia. Pero el orgánico funcional, la ley y los decretos de creación de esta entidad dicen claramente que el único jefe que tiene el secretario nacional de inteligencia es el presidente de la República. Por tal razón, el secretario nacional de inteligencia no puede recibir órdenes de nadie más en el planeta que no sea del presidente de la República. Y siendo un hecho que afectaba al presidente, pues era el principal interesado de que se defienda a Chicaiza. Por eso es que Chicaiza, en su declaración ante el fiscal y ante la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, confiesa que Correa le brindó el apoyo político, económico, para que él esté protegido, y le agradeció porque dijo que gracias a Correa hasta el día de hoy no se había hecho nada en su contra. Con respecto a lo que dijo Correa, que él mandó a Romy Vallejo a ubicarme porque yo era un prófugo de la justicia. Claro, hay que hacer la aclaración, pero yo estaba huyendo de un proceso judicial que el mismo Correa había iniciado en mi contra. Es decir, yo no estaba fugado porque le debía a alguien, porque había cometido un delito común, no. Entonces Correa estaba actuando a beneficio propio, es decir, me puso en la demanda, yo escapo de Colombia de esa demanda ilegal, abusiva, y él mismo es el que manda el operativo en mi contra. Eso es lo que él no dice, que estaba actuando para beneficio propio. Se queda Correa frustrado de no apresarlo acá en territorio ecuatoriano y dispone más aún cuando yo empiezo desde Colombia a seguir con mis denuncias y las publicaba en mi blog y en mis redes sociales. Y al no haberme podido alcanzar de esa manera, pues organizó el secuestro. Pruébeme que el presidente ordenó ese secuestro. Mire, hay muchas formas de probarlo. Le voy a dar 4 básicas. Primero, presidente de ese entonces, ¿no? Claro, el presidente Rafael Vicente Correa Delgado. Mira, primero, existen viáticos emitidos desde la presidencia de la República,
firmados por María Luisa Donoso, secretaria del presidente Correa, girados a nombre de Romy Vallejo y otros 3 gendarmes para viajar a Colombia. Pero ¿qué ocurre? Y esto es clave, Gonzalo, que la gente que está escuchando lo tenga clarísimo. Cuando el presidente Correa dio su versión, acuérdense de cómo dijeron los titulares, que no sabía nada. Él dijo que no sabía nada con respecto a seguimientos en mi contra, operaciones en mi contra del gobierno, que él jamás ordenó dineros para que nadie viaje a Colombia, etcétera. A los 3 días rinde versión su asesor de seguridad, Romy Vallejo, luego director nacional de inteligencia, y lo echa al agua, lo desmiente, lo contradice. El hombre de mayor confianza de Rafael Correa, al que le hablaba al oído, dijo: viajé a Colombia en una misión para seguir a Fernando Balda, reportar sus actividades y reportar su ubicación. Yo me quedé con la boca abierta, Gonzalo, yo estaba sentado al lado de este señor Romy Vallejo. Nunca esperé que lo confiese, pero es que no lo podía negar, porque teníamos... ¿Era una declaración audaz o era un desatino del tipo? No, yo creo que él sabía que le iba a... ¿Hacia dónde quería ir con esa revelación? Él sabía que le iba a ir peor si no decía la verdad. Porque, a él. Exacto, porque él sabía que teníamos sus viáticos. No a la treta, a él. Así es, teníamos sus viáticos, teníamos los registros migratorios y los videos de su gente afuera de mi casa haciendo el operativo, pues, Gonzalo. Entonces, no es tonto, pues. Ya llega un momento que se hunde el barco y cada cual tiene que salvar su pellejo, pues. Y dijo, el fiscal le pregunta, ¿por orden de quién viajó? ¿Quién le impartió las órdenes? Me las impartió el presidente Rafael Correa. ¿En dónde se las impartió? En su despacho. ¿De qué manera se las impartió? De manera verbal. Y aquí hago un paréntesis, porque eso es importante. Aquí se demuestra que los asesinos, los secuestradores, no firman una orden por escrito para ordenar un secuestro. Algo decía el periodista Emilio Palacio en un editorial hablado. En el juicio de Fujimori, gritaban los abogados, ¿dónde están las órdenes escritas que Fujimori mandó a matar? No, no son escritas, son verbales. Y esa línea de mando, esa forma de actuación, la acaba de certificar el secretario de Seguridad del presidente Correa, Romy Vallejo. Después le pregunta el fiscal, ¿y con qué logística usted pudo ejecutar estas acciones? Claro. Se me dieron viáticos. ¿De dónde le dieron? De la Secretaría de la Presidencia de la República. ¿Secretaría de? Que firma, la responsable era María Luisa Donoso, la doctora María Luisa Donoso, secretaria de la Presidencia de la República. Claro, secretaria Entonces, personal. lo que ya habíamos dicho nosotros, que veníamos sosteniendo hace años, lo comprobó en 5 minutos el secretario, el asesor de seguridad del presidente. Quedó confirmado. Ahora, claro, en la inteligencia existe la compartimentación de las operaciones. Romy Vallejo puede haber viajado solo a ubicarme. Tal vez él no tuvo, porque aquí no se trata de echar lodo con ventilador. O sea, tal vez él no tuvo que ver en el secuestro, ¿ok? Pero él confesó que él le reportó a Correa dónde yo vivía, dónde yo estaba. Primero. Y luego utiliza a Pablo Romero en otra cadena de mando para que ejecute el secuestro. Pero como Chicaiza pertenecía a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, entonces, desde la Dirección de Inteligencia, se le emiten varios cheques a Chicaiza a nombre de él, de la cuenta de la policía, a nombre de Raúl Chicaiza, que él utiliza para iniciar las primeras operaciones en mi contra. Entonces tenemos viáticos de la presidencia que salen del despacho del presidente, viáticos, dineros de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, donde pertenecía orgánicamente Chicaiza, y en el juicio, en la audiencia de vinculación, nos sorprendimos que el Contralor envía un informe que hace referencia a los gastos reservados de la SENAÍN, en donde reportan $43,000 para la operación secuestro. Entonces ya tenemos otra escala de mando. Presidencia de la República, Policía Nacional y Secretaría Nacional de Inteligencia. Correa se burló diciendo, ¿acaso somos brutos para ponerle operación secuestro? No es que eran brutos, eran intocables, se sentían impunes. Y ahí es cuando hacemos ese ejemplo que vale la pena repetirlo. Cuando condenaron a los genocidas del holocausto nazi en Auschwitz, a Adolf Eichmann, etcétera, etcétera, en Nuremberg, ¿cómo logran condenarlos a todos? Porque esos genocidas
Apuntaron a cuántos asesinaron con nombre y apellido. Acordémonos que los marcaban. Apuntaban quién abría la llave de la recámara de gas, quiénes conformaban el pelotón de ejecución, de fusilamiento, quién decía disparen y quién le había ordenado al que ordenaba que disparen. No es que eran brutos, eran intocables. Nunca pensaron que se les iba a acabar el escenario que se produjo después. El expresidente Correa. Pero perdón, Gonzalo, una última precisión. Entonces tenemos ahí 3 escalas de mando. Y ahora la ratificación con este documento del estudio jurídico Mejía y Quintero, que son solo 4 hojas, no hemos terminado de revisar las 500 hojas, que certifica que no solo ordenaron el secuestro, lo financiaron, sino que aparte protegieron a estos criminales con dinero del Estado ecuatoriano. Por eso es que el día de ayer Correa tenía que rendir versión a las 12 del día. Ojo, versión ampliada que él mismo había solicitado a través de sus abogados. Él había mandado un escrito pidiendo se le tome una nueva versión porque pensaba salir a hacer seguramente otro show, seguir tratando de denigrar a la víctima, porque él había venido sosteniendo durante varios días en medios de comunicación internacional que Chicaiza era de la Policía Nacional y decía, o sea que mañana un policía le da un toletazo a alguien y por un exceso policial tiene que pagar el presidente. Entonces él decía que esto podría ser un exceso policial. En algún momento infamemente llegó a decir, eso era un ajuste de cuentas porque Valde era un criminal. O sea, él se buscó todas las formas de denigrar a la víctima. Sin embargo, cuando aparece este documento el día de ayer en esos desclasificados, se le cae su teoría de que esto podría ser un exceso policial. Pero claro, un exceso policial de $200,000, pues, mi querido Gonzalo. Y además, ya habíamos contabilizado dentro del proceso $250,000 que había costado el secuestro. Súmele más 200, son $450,000, casi $500,000. Es lo que se sabe hasta ahora, que se utilizó para el secuestro de Fernando Valde. Pero esto se llama deportación, dice Correa. Confunden el procedimiento de deportación, absolutamente legal, obligación del gobierno. Imagínense si conocíamos de un fugitivo de la justicia en Colombia, si era amigo del gobierno y no hacíamos nada, ahorita me estarían diciendo corrupto, deshonesto, porque no buscó capturar a esa persona porque era su amigo. Entonces es obligación del Estado deportar a los fugitivos, ¿no? Se manda a Ronnie Vallejo, que era mi asesor de seguridad, para que hable con la policía colombiana, para ubicar a este tipo y deportarlo. Confunden eso y le dicen a la ciudadanía, se mandó a Ronnie Vallejo para seguir a Valda, ubicarlo y secuestrarlo. Confunden el proceso de deportación con un intento de secuestro. Entonces todo esto ha habido mucha mala fe. Es un caso mediático. Procesalmente no tiene absolutamente nada contra mí al menos. También en una entrevista con la cadena CNN en español, Rafael Correa dice que no recuerda que haya pedido a Ronnie Vallejo, acaba de reconocer que ha sido un asesor de seguridad directo para cubrirlo, para respaldarlo, incluso en sus testimonios, cómo funciona un asesor de seguridad. Bueno, lo conocen todos los que han tenido roles significativos en el Estado ecuatoriano. Entonces, en esta entrevista, el expresidente Correa dice que él no recuerda que así haya pedido a Ronnie Vallejo ir a Colombia atrás suyo. Eso dijo. No, yo no recuerdo, pero es muy probable que yo pedí que vaya a Colombia, para ver si Valde estaba ahí y organizar la deportación, como fue a Perú para organizar la deportación de Carlos Pareja Cordero, como fue a Colombia para buscar fugitivos de La Roca, ¿ya? Pero de manera perfectamente legal. Pero si Ronnie Vallejo es el que yo envié a perseguir a Valga para su secuestro, ¿por qué no está vinculado a Ronnie Vallejo? O sea, esto no tiene el menor sentido, Rafael. ¿Qué dice usted, Fernando? Bien, primero, con las palabras de Correa,
está admitiendo la comisión de otro delito. Porque, Gonzalo, yo no sé en qué parte de la Constitución o de las leyes nacionales o hay la permisividad de... dice que un presidente, por ser el presidente, puede decirle a un asesor, oye, ándate a otro país, búscame a fulano de tal y tráemelo. Para eso existen los mecanismos legales internacionales, la cooperación internacional entre fiscalías, entre policías. Al no hacerlo a través de una vía legal, es un delito no solamente de persecución, de secuestro, sino también de violentar la soberanía de otro país. Por eso es que en Colombia, ciudadanos colombianos, juristas reconocidos que se han sentido afectados por esta intromisión del gobierno de Correa en territorio colombiano, ¿opinan? Lo han demandado ya. El doctor Jaime Restrepo, le comento. Ya les voy a enviar a ustedes al periodista. ¿A título de qué él le demanda? Allá se tipifica como soslayo del territorio nacional por la violación a la soberanía colombiana. Su estudio jurídico Él lo está haciendo a mutuo propio, es un abogado y está pidiéndole al fiscal general de Colombia se abra otra indagación en contra del presidente Correa, porque ya hay una por la autoría intelectual de mi secuestro. Pero por otro lado, lo que Correa intenta hacer con estas declaraciones es confundir a la ciudadanía, porque estamos hablando aquí de un hecho de secuestro que está totalmente comprobado, que hay una sentencia, que hay gente cumpliendo una condena. Se paga por él. Sin embargo, él viene y está haciendo confundir como que él lo que ordenó fue la deportación. No, es que son varias etapas. La primera fue desde mayo del 2012, en donde envía a Romy Vallejo para ubicarme. Allí no fue el secuestro. Romy Vallejo le dice, Valda está en Bogotá, vive en tal parte, y él con esa información le ordena a Pablo Romero y organizan la operación. Pero claro, él trata de confundir porque como no tiene argumentos de defensa, solamente emplea el intento de confundir a la opinión pública, mediáticamente, pero en materia de derecho y dentro del proceso, créame que su defensa no ha aportado con absolutamente nada, porque no tienen con qué aportar. Romy Vallejo también muestra el interés de desaparecer de la escena, digamos, en reiteradas oportunidades, porque ahí le meten a Retroban, como que Retroban de mutuo propio puede disponer el financiamiento de este secuestro. Otro detalle, cuando Correa pero Romy Vallejo inclusive es aludido por Correa, que le dice, ¿y él por qué no declara? Claro, cuando dice por qué no vinculan a Romy Vallejo también. Sí, es porque, como le dije, este es un proceso que tiene que ser transparente. Nosotros, por ejemplo, le voy a decir algo que no lo he dicho. Yo vi en Colombia, dentro de las actividades de seguimiento en mi contra, preparatorias para el secuestro, a un viceministro de Estado del Ecuador. Yo lo vi, Gonzalo. Yo lo vi. Repítanos esto. Yo vi en Colombia, dentro de las labores de seguimiento en mi contra, preparatorias al secuestro, a un viceministro del Ecuador, de Estado. Lo vi, pero no lo puedo probar, Gonzalo. Por eso ni siquiera lo he acusado, porque no lo puedo probar. Aquí se va a quedar gente afuera. Y, por ejemplo, en el caso de Romy Vallejo, lo que sí podemos probar es que viajó a ubicarme, pero no puedo probar, o por lo menos todavía, que él tuvo que ver en la operación de secuestro. Si nosotros cometemos los errores que cometió Correa cuando fue presidente, de meter a todos en el mismo saco, de penalizar a todo el mundo, de meter presos a todo el mundo, entonces vamos a deslegitimar el proceso. Yo no puedo permitir que en el camino, en una audiencia de juzgamiento, se declare inocente a uno de los imputados y de esa manera deslegitimamos todo el proceso. La parte que está más sólida dentro del proceso es la cadena de mando. Rafael Correa, presidente de la República, secretario nacional de inteligencia Pablo Romero y agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y compañía, y los condenados en Colombia. Esa cadena de mando está absolutamente 100% comprobada. Tengo un problema. Su tiempo. 7:28 minutos de la mañana. 7:28 minutos de la mañana. ¿Con qué quiere complementar esta importante oportunidad para nosotros de tenerlo cerca? Muchas gracias. Dos cositas. Durante mucho tiempo
la bandera de lucha de muchos equipos de oposición, de opositores, había sido siempre que decían, vamos a llevar a la cárcel a Rafael Correa, vamos a hacer que pague por sus delitos. Ninguno lo logró, Gonzalo, ninguno. ¿Por? La viveza criolla del... Porque es muy difícil alcanzarlo en otros delitos. ¿Ah? Acá nosotros, un solo hombre con su equipo de abogados, hemos logrado ponerlo en pie de la cárcel y actualmente se encuentra con boleta de detención. Pero no es un tema solamente de Balda. Es porque por esos otros delitos que están impunes, cometidos por él, y que tal vez la justicia tarde en poder alcanzarlo, con esto estamos haciendo justicia para el resto de sus víctimas y vamos a seguir impulsando. Ahora vamos a intentar traerlo al Ecuador por todas las vías legales. No lo vamos a mandar a Chicaiza porque ya demostró que no hace bien el trabajo. No, pero lo vamos a hacer por la vía legal, dentro del derecho y las buenas costumbres. Ese es nuestro compromiso con el Ecuador. ¿Por qué no está involucrado, dice un radio oyente, en este caso del secuestro a usted, Raúl Patiño? ¿Es cierto que se lo está protegiendo? Mire, hasta el momento nosotros no tenemos una evidencia que haya él participado en el secuestro. No tenemos una cadena de mando, no tenemos un testimonio, no tenemos una persona que le acuse, no tenemos un elemento de probatorio, ni siquiera de convicción. Como le digo, esto no se trata de decir todos son culpables. Claro. Tal vez algunos no sean... ¿Va a ser útil Raúl Patiño? ¿Perdón? ¿Va a hacerles útil Raúl Patiño? De hecho, si no me equivoco, lo hemos llamado a rendir versión. Y al señor Redrobán, ahora hay que volverlo a llamar a rendir versión para que nos cuente por qué ordenó esta cotización para proteger a Chicaiza. ¿A Ronnie Vallejo no hay cómo encajarlo en el proceso? Hemos pedido nuevamente su versión. Tengo entendido que va a rendir versión desde una ciudad de los Estados Unidos. Ante estos nuevos acontecimientos hay que conocer qué es lo que él nos dice, porque ya durante esa época, pues, él ya era el secretario nacional de inteligencia. ¿Usted le pide al expresidente Correa que se entregue a la justicia? Es mejor que se entregue por él y por su familia. ¿Por qué, Gonzalo? Porque aquí en Ecuador solo va a pagar 7 años de prisión. Si no viene a Ecuador, lo van a sentenciar primero en Colombia y allí sí son 40 años de prisión que le esperan. Y es más, entre 28 y 40 años. Y es más, una solicitud de ubicación y captura a Interpol solicitada por Colombia, créame que es cosa seria. Porque Colombia tiene un sello de calidad con respecto al combate al secuestro, a la extorsión, al terrorismo. Por todo lo que ha vivido en sus de delitos últimos de 100 años o 200 años de historia social y política. Fernando Molina es otro de los abogados que defienden al expresidente Correa. Él ha argumentado hace poco tiempo que no se ha presentado a rendir su versión por falta de garantías. Lo conoce toda la ciudadanía. ¿Qué garantías precisa el expresidente? Eso ayer me pareció realmente un absurdo. Decir el presidente que vive allí a pocas cuadras de la embajada, que no hay garantías para presentarse en la embajada de su propio país. Ahí adentro no se lo va a coger preso, ahí adentro nadie lo va a agredir. O sea, está en el lugar más seguro, tal vez más seguro que en su propia casa. Está en un cuerpo diplomático. Claro. Dice que no tiene garantía. Y ha dicho que él rendiría versión, si es que se lo permiten, desde la embajada de Bolivia. O sea, otro país que no tiene nada que ver acá. Pero el doctor los bolivianos piensa de esta manera. Bueno, se ha realizado el análisis correspondiente y hemos determinado como parte de la defensa técnica que no existen en este momento las garantías adecuadas para que el expresidente Rafael Correa pueda rendir su versión. Sin embargo, reiterando la predisposición que ha tenido precisamente para intervenir dentro del proceso, para realizar la ampliación correspondiente, estamos analizando en las próximas horas presentar un escrito para que se determine dentro del tiempo de la instrucción fiscal, se señale nuevo día y nueva hora, ¿no? El doctor Caupolicán Ochoa, en cambio, dice, él es el principal abogado del expresidente, desmiente la supuesta falta de garantías que no han sido concedidas las garantías al exmandatario.
rinda su versión en el consulado de Bruselas. Repito, Caupolicán Ochoa, otro abogado de Correa, desmiente sobre la supuesta falta de garantías para el exmandatario. Vale la pena que escuche usted cómo él reflexiona. Doctor Caupolicán, tenga la bondad. ¿El deferimiento para cuándo sería, doctor? Debería ser la próxima semana. Pero el abogado dice que no ha tenido las suficientes garantías, por eso no se ha presentado en Bélgica. El otro abogado que Vanegas, mañana. Pregúntenle a él mismo por qué Doctor Ochoa, en Colombia se está abriendo una investigación en contra de Rafael Correa. ¿Qué conocimiento tiene usted de esa investigación? Es puro cuento. Esto de Vanegas también es interesante. Sí, esto demuestra que entre los mismos abogados de Correa no se ponen de acuerdo para una defensa técnica y efectiva, ¿no? O sea, y tiene un grave problema Rafael Correa, que sus propios abogados no estén de acuerdo. Créame que yo me sentiría en apuro. Segundo, dice Caupolicán Ochoa que es puro cuento lo que ocurre en Colombia, pero yo no sé en qué planeta vive, pues. Si es noticia pública que en Colombia se sigue un proceso por mi secuestro, es noticia pública que Correa ha sido denunciado en Colombia por atentar contra la soberanía del Ecuador, y por un mínimo de lógica y sentido común, ni siquiera de derecho, es obvio que si el delito se cometió en Colombia y en Ecuador ya se descubre quién es el autor intelectual, pues él va a tener también un proceso en Colombia. El expresidente ha contratado los servicios en condición de consultor jurídico del doctor Vanegas. El doctor Vanegas tiene una enorme amistad con un actor importantísimo al que le atribuyen muchísimos analistas, comentaristas y periodistas roles de perjuicio al Ecuador y todo lo demás. Es decir, no sé, ¿gana o pierde contratando a Vanegas? A ver. Claro que no es para preguntarle eso a usted. Me enteré de las declaraciones del doctor Vanegas el día de ayer, si no me equivoco, por un medio de comunicación donde las leí, de prensa escrita. Pero lo único que leí que decía el doctor Vanegas es continuar la línea de comunicación de Rafael Correa, es decir, tratar de denigrar a la víctima. El doctor Vanegas hasta me causó risa, ¿no? Sí. Que yo era socio de los mismos que me secuestraron, de la banda criminal de Puerto Tejada, y que tal vez ahí era un ajuste de cuentas. Un arreglo. Sin embargo, Vanegas, muy hábilmente, audazmente, durante su declaración, nunca me llamó por mis propios nombres y apellidos. Solo decía el sujeto procesal. ¿Y sabe por qué? Es su coartada, porque como es un vivo de 7 suelas, no me nombra porque sabe que yo lo puedo demandar, donde él me endilga algún delito, alguna actividad extraña por calumnia. No, diciendo que yo era miembro de una banda delincuencial y todo. Entonces, no lo dice con mis nombres y apellidos, porque como es un vivo, repito, de 7 suelas, no se arriesgó a nombrarme por mi nombre. Usted sabe más cosas de él porque le dice vivo de 7 suelas. Yo lo increpo a que vuelva a repetir lo que dijo ayer, pero que me nombre con nombres completos y apellidos completos. Mi nombre es Fernando Marcelo Balda Flores. Que lo diga pues con mis nombres completos a ver si se atreve. No, porque es parte de la vil canallada que intenta Rafael Correa, al no poderse defender en derecho, recurre a tratar de denigrar a la víctima. Ha entrado en desespero Correa, que se refuerza con un asesor más contundente, aunque el otro es bastante atrevido. Y va a necesitarlos muchos más, ¿no? Tal vez tenga que contratar a Baltasar Garzón, su amigo, como se lo contrató para Julian Assange, porque se le viene muy duro. ¿Y es panadero? Pues no. Y es amigo de él. Sí, gracias, señor Balda. Gracias, doctor. Gonzalo, siempre es un honor estar aquí en su radio. Muchísimas gracias por la oportunidad y a su selecta audiencia también. Ayúdenos a buscar la verdad. Sí. Aquí solamente estamos primero con la verdad en la mano y seguimos buscando la verdad que va apareciendo todos los días en este caso. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.